¿Sabías que puedes grabar una serie de acciones en Excel y después repetirlas con un solo clic? En este video vamos a usar la grabadora de macros para preparar nuestros datos, realizar cálculos, aplicar formatos y dejar nuestro reporte listo automáticamente. Una forma práctica de comenzar a trabajar con macros si estás dando tus primeros pasos. Vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar. Lo primero que haremos es guardar el archivo habilitado para macros. Para ello me voy a ir a Archivo, en Guardar como, voy a Examinar, voy a seleccionar la carpeta donde voy a guardar mi archivo, en este caso va a ser Descargas. Lo voy a dejar tal cual con este nombre, Práctica Macro Excel, y en tipo vamos a cambiarlo a que sea Libro de Excel habilitado para macros. Le damos en Guardar y listo. Vemos que acá ya se guarda nuestro archivo con el respectivo nombre. Ahora lo siguiente que haremos es irnos a esta barra superior. Vamos a encontrar esta pestaña que dice Programador. La vamos a seleccionar y acá vamos a encontrar la opción de macros. Entonces, lo que haremos es seleccionar acá donde dice Grabar macro y vamos a darle acá el nombre que va a llevar esa macro. En este caso el nombre que le voy a colocar es preparar datos. Escribo acá preparar datos. En este caso la tecla de método abreviado la voy a dejar así en blanco. Acá vamos a guardarlo en este libro y en descripción también lo voy a dejar en blanco, así que le voy a dar a aceptar y en este momento comienza a correr la grabación de nuestra macro. Lo podemos ver porque acá nos dice detener grabación. Entonces vamos a comenzar a crear los pasos que queremos que se ejecuten de manera automática a la hora de correr la macro. El primero de ellos es darle formato de tabla a nuestro rango de datos. Me voy a posicionar dentro del mismo y con control T vemos que se selecciona todo nuestro rango de datos acá y vamos a indicarle en esta pestañita que nos habilitó que la tabla tiene encabezados. Entonces le damos a aceptar y vemos efectivamente que tenemos ya nuestro diseño de tabla con nuestros datos. El siguiente paso que vamos a realizar es autoajustar el ancho de las columnas. Para ello me voy a ir hasta Inicio, me voy a ir a Formato y acá vamos a encontrar el tamaño de las celdas, la visibilidad, organizar hojas, la protección, pero lo que nos interesa en este momento es el ancho de las columnas. En este caso, autoajustar ancho de columna. Voy a seleccionar y vemos que ya se ajusta al tamaño de cada columna con sus respectivos datos. Bien, ya tenemos el segundo paso. Lo siguiente que haremos es añadir un cálculo. Vamos a realizar un cálculo para esta columna de venta total. Esto es para que se ejecute también a la hora de ejecutar la macro. Entonces me voy a posicionar acá y voy a colocar el signo de igual, voy a colocar la celda de cantidad, voy a escribir el signo de multiplicación y voy a seleccionar la celda de precio unitario. Ahora voy a dar Enter y una de las ventajas de darle formato de tabla es que precisamente no tenemos que realizar en cada celda o correr la fórmula en cada celda porque ya lo ejecuta en automático. Entonces ya tenemos el cálculo de ventas total y ahora vamos a darle formato a estas tres columnas que serían, por ejemplo, en cantidad. Vamos a seleccionarla, nos vamos a ir a esta opción de número, vamos a desplegar acá y le vamos a decir número. Vamos a quitarle decimales. En precio unitario voy a seleccionar la columna, me voy a formato de número y en este caso será moneda. Y ahora me voy a venta total, nuevamente formato de número, moneda. Bien, ya tenemos el formato en este caso de estas tres últimas columnas. También vamos a darle formato a la columna de fecha, que sea fecha corta. Y con esto, de esta manera, le podemos dar formato a cada columna. En este caso lo voy a dejar así para continuar con el siguiente paso, que es, vamos a darle formato condicional a nuestra columna de venta total. Para ello voy a seleccionar todo el rango de datos. Me voy a ir a formato condicional. Esto queda igualmente en la pestaña de inicio. Y para este ejemplo voy a seleccionar escala de color. La desplegamos y vamos a seleccionar acá. Cualquiera de estas opciones que tenemos acá las podemos probar o podemos ir a más reglas. En este caso voy a seleccionar esta primera opción. Bien, ya tenemos añadido nuestro formato condicional. Ahora lo siguiente que haremos es ordenar para que precisamente esa escala de color se vea mucho más ordenada. Entonces, nuevamente nos posicionamos acá, vamos a desplegar la flechita de filtro y le vamos a decir que ordenar de mayor a menor.
De esta manera vemos cómo el degradado se va viendo mucho más marcado en nuestra columna de venta total. Bien, ya tenemos la mayoría de los pasos para limpiar o para preparar nuestra tabla. Lo último que nos falta es añadir la fila de totales. Entonces, esto lo vamos a hacer. Nuevamente nos posicionamos dentro de nuestro rango de datos en nuestra tabla. Nos vamos a ir a diseño de tabla y acá le vamos a decir fila de totales. Seleccionamos y vemos que justo se añade acá la fila de totales. Es lo último que nos faltaba realizar. Y ahora vamos a irnos nuevamente a programador, vamos a detener la grabación y acá ya se queda guardada nuestra grabación. ¿Dónde la podemos encontrar? Nos vamos a ir a la pestaña de macros y vemos que aquí está preparar datos. Es la única macro que he ejecutado en este archivo. Si hubiésemos realizado varias macros, estuvieran aquí, así que debemos tener mucho cuidado a la hora de tener varias macros y saber cuál es la que queremos ejecutar en ciertos archivos. En este caso, como es una sola, está perfecto. Voy a cerrar un momento. Ahora lo que voy a hacer es borrar todo lo que hicimos. Voy a dejar el archivo como estaba en origen y poder ejecutar la macro para ver si cumple todos los pasos que le dimos. Entonces, lo que voy a hacer es borrar toda esta información. Por acá tengo el archivo original, lo voy a copiar, nuevamente me lo llevo a mi pestaña de datos ventas, lo voy a pegar y vemos que está sin limpiar, está de manera original, no está en formato de tabla, la columna de venta total no tiene ningún cálculo, vemos que no tiene ningún formato, no tiene la fila de totales, así que lo que haremos es posicionarnos de este lado, nos vamos a ir a insertar y en ilustraciones, en formas, voy a seleccionar esta forma que tenemos por aquí, la selecciono, acá le podemos cambiar el nombre, le podemos dar formato de acuerdo a los colores que estemos ocupando en nuestra marca, que todo vaya acorde. En este caso lo voy a dejar así tal cual y voy a darle con botón derecho en mi mouse. Tenemos por acá la opción asignar macro. La vamos a seleccionar y voy a seleccionar acá preparar datos, que es nuestra macro, y voy a aceptar. Acá nos dice en todos los libros, puedes seleccionar en este libro para que sea mucho más específico la búsqueda. Si tienes más libros abiertos, ahora sí le voy a dar a aceptar y vemos que acá ya es cliqueable este botón. Entonces vamos a hacerlo, voy a seleccionar y vamos a ver el cambio en nuestro rango de datos. Selecciono y vemos que de una manera muy rápida realiza todos los cambios que realizamos en la grabación. Ahora, si queremos ver dónde queda guardada nuestra macro, dónde queda el código, dónde podemos editar el código, nos vamos nuevamente a programador, acá donde dice Visual Basic, seleccionamos y si no se abre directamente, vas a encontrar acá diferentes módulos. Por ejemplo, tenemos hoja 1, que si selecciono no hay nada, hoja 2, tampoco hay nada, pero tenemos un segundo módulo que dice módulo 1 dentro de ese módulo y acá vamos a encontrar el código. Acá podemos hacerle modificaciones, podemos añadirle más cosas para que la automatización sea mucho más avanzada. Lo podemos hacer desde acá y guardarlo o ejecutarlo. Acá vemos que tenemos para ejecutar la macro como tal y hacerle diferentes modificaciones. En este caso vemos que de esta manera podemos comenzar a trabajar con macros realizando todos los pasos en un inicio con una primera grabación y de esta manera al ejecutar la macro en un archivo vemos que todo el proceso es mucho más fácil, es una forma muy práctica de automatizar ciertas cosas que realizamos con frecuencia y que nos pueden ayudar mucho en la reducción de tiempos. Si estás comenzando con macros, la grabadora de macros es un excelente punto de partida para familiarizarte con la automatización en Excel. Si este contenido ha sido de utilidad, solicitamos de tu apoyo para que nos regales un me gusta, compartas el video y te suscribas al canal. Nos vemos en una próxima entrega.